Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Dios te bendiga rica y abundantemente. Te saluda tu hermano Drickson Encarnación desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios me ha dado la oportunidad de servirle junto a mi familia desde la iglesia Templo Bíblico Villafaro. Estamos iniciando el estudio de la Carta de Judas. La Carta de Judas forma parte de las llamadas Epístolas Universales. En ella vamos a tener información importante sobre la vida cristiana y sobre cómo debemos luchar por la fe en contra de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Así que te invito a que leamos los versículos 1 al 7 de este hermoso libro de la Escritura. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. La salutación de la carta de Judas es una salutación muy particular. Los versículos 1 y 2 nos muestran una salutación especial. El autor se presenta primero por su nombre, Judas. En la Escritura nos damos cuenta de que Judas es uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Podemos confirmar esto en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 55 y también en el Evangelio de Marcos capítulo 6, verso 3. Lo que nos llama la atención inmediatamente es que Judas no centra el llamado o la autoridad de su carta en su relación filial con Jesucristo, sino que por el contrario se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo. Esto nos lleva a una reflexión, como bien mencionara un importante comentarista bíblico. Realmente es un mayor honor ser fiel servidor de Jesucristo, a ser semejante a Él según la carne. Judas desde el inicio de la carta nos enfoca en lo que es verdaderamente valioso en esta existencia. Servir a Jesucristo, quien finalmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto debe ser un llamado a reflexión, porque ciertamente no solamente se nos está saludando de una manera particular, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta sección del saludo nos enfoca en lo que es importante. Muchas veces buscamos conocer a profundidad alguna enseñanza de la Escritura, poder relacionarla con propiedad, quizás con el Antiguo Testamento, con enseñanzas generales. Pero qué bueno si nosotros, igual que Judas, logramos enfocarnos en que lo importante es ser llamados siervos de Jesucristo. Inmediatamente después vamos a encontrar los destinatarios de la carta. Estos no son otros que aquellos hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Evangelio. Esta es una parte central de lo que se va a enseñar a lo largo de todos los versículos. De manera detallada, en una sola oración, los salvados son definidos de la siguiente manera. Primero se les llama los llamados, luego los santificados en Dios Padre y finalmente los guardados en Jesucristo. Esto nos lleva a una conclusión hermosa y de descanso para nuestras almas. El poder transformador del Evangelio descansa en la voluntad, el propósito y el poder de Dios que guarda nuestras vidas. Cuando pensamos en la salvación, pensamos en el privilegio que Dios nos ha dado solo por su gracia y que descansa en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien murió para pagar por nuestros pecados y hoy es preservada y guardada también en su poder. No depende de nosotros, sino que siempre depende de Él. En los versos siguientes, versos 3 y 4, notamos cómo Judas se ve ahora obligado a escribir un llamado, y ese llamado es a
batallar, a contender por la fe. En este contexto debemos entender la fe como la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. ¿Por qué razón debía darse esta lucha? ¿Por qué razón debía darse esta contención? Una razón específica mostrada en la Escritura. Hombres impíos habían entrado con falsas enseñanzas. Un peligro en el pueblo de Dios de la antigüedad, un peligro en el pueblo del día de hoy es las falsas enseñanzas. ¿Cuál es la naturaleza que nos muestra con claridad el pasaje de estos hombres que habían entrado? Primero, eran impíos. Segundo, pretendían convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y en tercer lugar, se nos dice que ellos negaban a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una situación peligrosa para la iglesia. Cuando una enseñanza no nace de la guía del Espíritu Santo, no nace de la palabra de Dios, es destructiva. Normalmente tendrá la tendencia a moverse a lo que es natural para el hombre que no ha sido rescatado por el Evangelio. Y esa es la satisfacción de la carne. Por eso estos hombres que son definidos por la palabra de Dios como impíos, tratan de aprovecharse de la gracia de Dios para convertirla en libertinaje y niegan la autoridad final de Dios. Los versículos finales nos presentan una advertencia clara de cómo Dios juzga el pecado. Esa advertencia es ilustrada en 3 ejemplos de juicio contra el pecado por parte de Dios. El primer ejemplo es el pueblo de Israel en el desierto. En el libro de Números, nosotros podemos ver en detalle cómo Dios decreta su juicio contra el pueblo, ese mismo pueblo que había sido rescatado primero de la esclavitud en Egipto y que luego había sido preservado a través de las carencias del desierto a causa de la desobediencia y a causa del pecado recibe el juicio de Dios. El segundo ejemplo nos enfoca en aquellos ángeles que dice el texto no guardaron su dignidad, y esto nos apunta a aquella rebelión antigua que se nos describe en Génesis capítulo 6. El tercer ejemplo es la muestra de perversión y castigo más terrible y a la vez más ilustrativa del Antiguo Testamento después del diluvio, y es la destrucción de los habitantes y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, quiero que notes la diferencia entre estos 3 grupos que se toman como ejemplo. Hay un grupo que ha sido rescatado por Dios, hay un grupo que había tenido una posición de dignidad delante de Dios y hay un grupo totalmente alejado de Dios. Sin embargo, el resultado es similar en todos los casos: juicio y castigo por la perversión de la carne. Es interesante el contraste entre la salutación que vimos al principio, donde se nos habla de lo importante de ser siervos de Jesucristo, donde se nos lleva a meditar en el privilegio de ser hijos de Dios y cómo esa posición solo depende de la gracia y el poder de Dios. Y ahora en los versículos finales nos encontramos con la idea de que Dios decreta su juicio contra el pecado. Sin duda alguna, ese discurso de esos falsos maestros de frivolidad, de libertinaje en vez de gracia transformadora, no tiene espacio en la revelación que Dios nos ha dado en el libro de Judas. Por el contrario, en estos versículos con claridad recibimos la instrucción de Dios de contender por nuestra fe, y la lucha final es la que llevamos a cabo cada día contra el pecado. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.